Muy buenos días, arrancamos el día de hoy hablando de otra interesante jornada que nos acaba de dejar el fútbol europeo, en este caso hablando específicamente de la liga, la cual a través de enfrentamientos bastante interesantes en lo que respecta en las características de varios equipos al poder desarrollar este margen de objetivos hasta la fecha, por ejemplo, de los que trataremos de hablar más adelante como Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo cuentan con un gran rendimiento, no solo para la consecución de los anteriormente mencionados objetivos bajo la clasificación de la liga, sino también el poder generar este margen anímico para su enfrentamiento en las diferentes competencias, como lo es que en esta semana también tengan enfrentamiento por UEFA Champions League. Es por ello que antes de comenzar me gustaría em, para y realizar este pequeño espacio, agradeciéndoles por ver este directo, además de que continuamente a través de las diferentes plataformas en las que continuamente buscamos desarrollar contenido, perdón, en el que buscamos no solo de generar un pequeño espacio de entretenimiento, sino también conocer un poco más de este maravilloso deporte, es que los invitamos a que, como decíamos anteriormente, nos puedan seguir a través de todas nuestras redes sociales con la idea de poder generar que esta pequeña comunidad pueda crecer cada día más. Es con ello que entonces comenzaríamos el día de hoy, primero haciendo un pequeño repaso a cada uno de los enfrentamientos que tuvieron lugar en la jornada 5 de la liga, para luego pasar a los eventos más destacados que nos dejó la jornada. Así que para ello pasaremos al margen de resultados, en este caso específico, que ya vemos un pequeño adelanto de uno de los eventos destacados de la fecha. Pasaremos primero a hablar del margen de resultados. En este caso, comenzando a hablar de cada uno de ellos para luego pasar a resumirlos de la forma más rápida posible para luego hablar de los eventos, como decíamos, de los eventos más destacados. Los cuales, lastimosamente no voy a... aquí está. Como decíamos, la jornada empezó el día de viernes, como es habitual, entre el enfrentamiento entre Rayo Vallecano ante Alavés, un enfrentamiento bastante caracterizado por tener varias complicaciones climáticas que definieron en cierta forma el desarrollo del juego a través de las continuas lluvias, pero que nos dieron un espectáculo bastante interesante en lo que respecta no solo el que ahora mismo Rayo Vallecano con esta victoria ante Alavés pueda afrontar el continuar una liga específicamente luego de un, podemos llamarlo, batacazo tan importante como lo fue la goleada ante Atlético de Madrid, y que pueda estructurarse un poco más y continuar avanzando con este nuevo proyecto de la mano de su entrenador. Más adelante, para el día sábado, encontramos el enfrentamiento entre Athletic Club y Cádiz, un encuentro bastante caracterizado por contar con un Athletic Club que en todas las fases del juego y bajo el desarrollo del mismo, contó con un amplio dominio y con una certera expectativa de una amplitud del marcador o una consecución de un gol, lo cual, aunque le costó bastante, al final demostró que el equipo tuvo cierto margen de beneficio al ser, como decíamos, bastante dominante en su encuentro, generando muchas acciones de juego, mayormente de estas relacionadas por la verticalidad y el uso continuo de sus extremos, como contando con grandes jugadores como Iñaki Williams, que asimismo beneficiaron el desarrollo del juego, como decíamos anteriormente, beneficiado por la verticalidad y las amplias conducciones que pueden llegar a desarrollar jugadores como este, que le beneficiaron al final unos 3 puntos bastante importantes en lo que respecta a la clasificación, y asimismo un desarrollo de juego como local para su afición bastante interesantes y prometedores. Más adelante encontraríamos uno de los enfrentamientos que tal vez fueron un poco sorprendentes bajo el desarrollo del juego, ya que aunque se esperaba que fuera bastante disputado y que muchas de las acciones fueran bastante determinantes, en que Atlético de Madrid probablemente plantearía un juego en el que su rival se sintiera incómodo con esta característica principal de que pudiera generar cierto dominio
en ciertas zonas del campo con las que pudiera efectuar acciones directas de gol, es que Valencia demostró contar con una gran amplitud de jugadores y que ahora mismo cuentan con un gran rendimiento físico, los cuales son bastante destacables, no solo como decíamos por el gran momento que están teniendo, sino también esta exposición que muchas veces brinda y de las que hemos hablado muchas veces, como es el contar con un gran jugador, con un gran estado anímico y que a través de este tus compañeros, en este caso de tu equipo, puedan sentirse un poco más acompañados y buscar esta idea de desarrollo colectivo a través del beneficio de jugadores tan talentosos como por ejemplo Hugo Duro. Más adelante encontraríamos la derrota del Celta, lastimosa derrota ante un Mallorca que tomó tomó la gran característica de ser siempre consciente y siempre consciente en este pequeño objetivo de las pequeñas acciones que pudiera generar, ser bastante determinante en ellas, lo cual culminó en una victoria, en este caso con 3 puntos muy importantes para el Mallorca en lo que respecta a su calendario, además de un Celta de Vigo que lastimosamente a través de, por ejemplo, una gran actuación individual de Thiago Aspas, no fue suficiente para que el equipo pudiera llegar a sumar y ahora mismo cuenta con, aunque ideas de juego muy interesantes en lo que respecta al dominio del campo, los diferentes enfrentamientos que ha tenido y muchas de las acciones bastante beneficiosas en las características de sus jugadores, no ha llegado a sumar en lo que mayormente respecta relevancia, como lo es el obtener puntos, lo cual ahora mismo le deja en una situación bastante complicada teniendo en cuenta que como decíamos a través de la clasificación, ahora mismo vamos a realizar un pequeño paréntesis para revisar. Aquí está. No, aquí no está. Parece que está fallando. Ok. Voy a revisar de nuevo. Aquí está. Como decíamos anteriormente, contando con un bastante desfavorable desarrollo de juego en sus últimos enfrentamientos, ya que ahora mismo con 3 derrotas, un empate y una victoria, contando con el puesto número 16 en la clasificación, es que ahora mismo este Celta de Vigo tiene bastante que mejorar en lo que respecta no solo su clasificación, sino este margen de poder ser definitorio en sus diferentes enfrentamientos y que esperemos que puedan tener un poco más de paciencia con Rafa Benítez, contando con la idea de no solo ser un año bastante importante para el Celta, sino que esto también puede ayudarle al desarrollo y la consecución de su temporada. Como decíamos, pasaríamos de nuevo a hablar rápidamente de cada uno de estos enfrentamientos, hablando por ejemplo del 5-0 del Fútbol Club Barcelona ante Real Betis, en el que hubo la gran característica de que a través de los nuevos fichajes o las nuevas incorporaciones que tuvieron un gran margen de exposición en el campo y de apoyo continuo en las características de juego del Fútbol Club Barcelona, las cuales beneficiaron bastante, como decíamos, la idea de desarrollo de juego, pero que también representaron que sus compañeros en el campo tuvieran cierto dinamismo en los que muchas veces hemos tratado de hablar en anteriores directos, como lo es el dominio de ciertas zonas específicas del campo, de las cuales hablaremos más adelante. Más adelante, ya para el día domingo, encontraríamos el enfrentamiento entre Getafe y Osasuna, un encuentro bastante disputado en las acciones de gol. Con ello tratamos de decir que aunque no fueron muchas, fueron bastante definitorias en lo que respecta a los expected goals y asimismo esto mismo lo ejemplifica el marcador con una bastante amplitud de 5 goles en el encuentro, que asimismo también nos dio el debut de Mason Greenwood, algo bastante interesante en lo que pueda llegar a ser la temporada para este Getafe.
además de un Villarreal enfrentando a una Almería, en este caso a través de un nuevo entrenador y una nueva perspectiva de juego, no solo a través de ciertos nuevos planteamientos técnicos, sino también esta nueva idea de incorporar en una de las grandes herramientas para este Villarreal a lo largo de esta temporada, como lo es contar con grandes, podríamos llamarlo herramientas de juego ofensivo, como lo son tener jugadores tan dinámicos en zonas adelantadas como Alexander Sorloth, Ben Bertrand, obviamente Pau Torres, los que esperamos que continuamente a través de su nuevo entrenador puedan desenvolverse de la mejor manera posible. Más adelante también encontraríamos en el debut de Sergio Ramos en lo que podríamos llegar a decir el lugar donde empezó todo. Fue bastante, eh, podríamos decirlo, beneficioso para su parte el poder contar con una victoria en casa ante Las Palmas, aunque fue un encuentro bastante disputado y con muchas acciones de dominio por ambas partes en ciertas ocasiones de juego. También le brindó la oportunidad a este Sevilla de poco a poco ante victorias como estas tratar de avanzar un poco más en el desarrollo del juego y que esto le permita mayor continuidad en el desarrollo de estos planteamientos en los diferentes enfrentamientos que tendrá más adelante. En los dos enfrentamientos que dieron la finalización de esta temporada, ¿no? De esta jornada, encontraríamos al Real Madrid enfrentando a una Real Sociedad que con un taque cubo, con un primer tiempo bastante excepcional y bastante diferencial en lo que respecta al dominio del campo por parte de la Real Sociedad, demostró que es un equipo que no ha olvidado el desarrollo del juego y las características tan interesantes que demostró su última temporada, pero que aún así poco a poco se fueron diluyendo ante un Real Madrid que lo ha demostrado no solo en esta liga, sino también en consecución de competiciones europeas, de estar bastante acostumbrado a ir un poco atrás en el marcador y que asimismo, a través de sus jugadores y el rendimiento de estos, al defender una camiseta tan importante como lo es la del Real Madrid, puedan sentirse no solo un poco más ajenos a las características que hayan desplegado en los diferentes minutos, por ejemplo, en los arranques. Con ello tratamos de decir que muchas veces el Real Madrid es un equipo que, diríamos, su rival se encuentra bastante beneficioso en los primeros minutos del campo al poder tomar la mayor cantidad de metros posibles, pero que asimismo a través de sus propios jugadores y este planteamiento de poder retomar y recordar la representación de su equipo, muchas veces sale adelante en la consecución de victorias tan importantes como lo es esta ante la Real Sociedad, con una gran característica de estas ejemplificaciones de lo que podríamos llegar al desarrollo del juego, por ejemplo como la de Juan García. Más adelante encontraríamos ahora sí el enfrentamiento que dio la finalización de la jornada, no sé por qué estoy diciendo temporada, de la jornada número 5 de la liga, en este caso el enfrentamiento entre Granada y Girona. En este caso un Girona que tuvo la oportunidad de abrir el marcador de forma bastante tempranera en la consecución del juego y que asimismo tuvo esta pequeña y comenzando esta pequeña sensación de que sería bastante dominante en muchas zonas del campo y que asimismo durante el recorrido del tiempo del desarrollo del juego podría ser bastante tal vez no solo dominante en ciertos aspectos del campo, sino bajo la idea del desarrollo de su juego, los cuales aunque un Granada que buscó jamás rendirse en este enfrentamiento, la verdad es que le costó bastante el poder afianzarse en el marcador con ciertos factores dubitativos que ejemplificaron un equipo que estaba un poco más desplegado a poder salvar al menos un empate, lo cual lastimosamente no se llegó a efectuar, pero que demostró las grandes condiciones de juego que ha desarrollado en las últimas temporadas, en este caso el equipo de Girona. Recordando, pasaríamos entonces aquí de nuevo a la transmisión principal. Como decíamos al principio de la jornada, en la apertura del después de la apertura de la temporada, perdón, no sé por qué continuamente estoy diciendo temporada, hablaríamos de nuevo un poco más de los
enfrentamientos que dieron inicio a esta jornada, específicamente hablando de Rayo Vallecano ante Alavés, un Rayo Vallecano que continuamente en un enfrentamiento bastante similar, en el que por ejemplo dio lugar estoy olvidándolo, bastante similar en lo que podría llegar a plantearse el enfrentamiento entre Villarreal y Almería, con bastantes similitudes de juego, muchas acciones bastante dominadas por ciertas características de juego, por ejemplo el dominio de ciertas zonas del campo a través de amplias conducciones, y otro equipo que a través de la proposición de obtener el balón y generar asociación de juego en zonas bastante adelantadas del campo, beneficiados por lo que habíamos mencionado anteriormente, grandes opciones en la finalización de juego como Pau Torres y Alexander Sorloth. Es que, por ejemplo, ya hablando de este caso de Villarreal Almería, fue bastante interesante el cómo en lo que anteriormente se había planteado algo muy similar a lo que había dejado su anterior entrenador, pudo llegar a funcionar de otra manera, como por ejemplo en este caso este pequeño posicionamiento un poco más retrasado de Pau Torres, que permitió muchas veces que Alexander Sorloth tuviera esta dinámica de continuamente generar desmarques, y que asimismo él, desde una llegada, desde la segunda jugada podríamos llegar a plantearlo, tuviera esta posibilidad de generar continuas definiciones o quedar como jugador siempre podríamos decirlo, siempre desmarcado, siempre de sobra, nunca contando con un marcaje definido por su, en este caso, llegada desde el espacio, y asimismo generar una finalización, como lo pudimos ver en este caso en su enfrentamiento ante Almería. Además de que muchas veces, como decíamos, una Almería un poco más propositiva en la conducción de juego, muchas veces inclinado hacia la derecha, trató de ser bastante tal vez no solo dominante en esta zona del campo, sino también evitar que el equipo, en este caso Villarreal, tuviera la posibilidad de generar muchas acciones de juego asociativo a través de la generación y el desarrollo de pases, sino más bien continuamente se notó que, por ejemplo, en este caso Almería, buscaba que el equipo contrario, hablando Villarreal, tuviera que recorrer la mayor cantidad de metros posibles en retroceso y luego en recorrido hacia adelante, lo cual obviamente a través del desgaste físico beneficiaría poco a poco la idea de este Almería de poder generar rápidos contraataques. Algo que al principio llegó a funcionar con la apertura del marcador, en este caso para el equipo de Almería, pero que, como decíamos, a través de características de juego bastante beneficiosas para sus jugadores, ahora mismo con Pau Torres y con Alexander Sorloth, dieron la apertura luego no solo el marcador en beneficio a Villarreal, sino luego generar una amplia victoria para el protagonismo de otro de sus grandes eh, piezas en el desarrollo del juego, como Alexander Sorloth a través de un tiro de esquina, a través de un centro, en el que fue bastante interesante el que este jugador pueda continuar generando esta comodidad y este desarrollo anímico, con la idea de que el equipo pueda seguir creciendo y pueda contar con mucho talento, con la opción de generar una acción de gol, lo cual al final de cuentas no solo aporta de más para el beneficio, no solo en la clasificación en la tabla de tener la mayor cantidad de goles posibles, sino también de tener ciertas, como decíamos, herramientas para que el Villarreal pueda encontrar la mejor característica de su juego. Pasando a uno de los enfrentamientos también bastante interesantes de los que íbamos a hablar al inicio, encontraríamos en este caso el Rayo Vallecano ante Alavés, un equipo que, el Rayo Vallecano, que a través del desarrollo de juego fue bastante dominante desde el principio, a través de las acciones propositivas que llegó a desarrollar, muchas veces a través de jugadores como Isi Palazón, que obviamente siendo una de las grandes figuras en este caso de Rayo Vallecano, pero que también fue bastante interesante, como decíamos al principio, el factor ambiental, en este caso a través de las continuas lluvias que permitieron un juego bastante dinámico en varias zonas del campo,
a través, por ejemplo, de las bandas, en las que las amplias conducciones beneficiaron mucho el desarrollo de juego por parte de la Rayo Vallecano, con la idea de generar rápidas conducciones que beneficiaran la superioridad, y a través de esta superioridad, muchas veces ganadas por lo que decíamos, el desgaste físico y el desarrollo de juego a través de un ambiente un poco más, digámoslo, beneficioso para el local, en este caso hablando del Rayo Vallecano, fue que este tuvo la oportunidad de abrir el marcador y luego más adelante generar una acción de juego que definiría el encuentro con un 2-0, que como decíamos, más en momentos más del inicio del directo, es bastante importante para poder olvidar un poco este pequeño traspié de la derrota ante Atlético de Madrid y poder continuar con un prometedor desarrollo de temporada. En uno de los encuentros también bastante interesantes, en lo que habíamos hablado de su planteamiento y desarrollo de juego, hablaríamos también del Celta, en este caso ante un Mallorca que junto con esta gran, podemos decirlo, creencia o estas aptitudes de creer continuamente en que en las acciones o en las fases de juego en las que tuvieran la pequeña oportunidad de generar una finalización sería clave para que el equipo tuviera la victoria, y dependiendo de ella pudieran concentrarse en nuevas características de juego defensivas que le permitieran ser un poco más sostenible y acoplarse un poco más a la idea de juego de su rival, en las que fueron bastante beneficiosas estas características explicadas anteriormente, ante un Celta de Vigo que fue un poco más ofensivo que su rival, o fue un poco más dominante en ciertas zonas del juego más adelantadas para su rival, y que asimismo esto le permitió muchas veces generar rápidas y dinámicas acciones, por ejemplo a través del beneficio de la gran actuación que tuvo el mencionado anteriormente Iago Aspas, pero que lastimosamente no tuvieron esta oportunidad de ser bastante, podríamos decir, resolutivos en la finalización, lo cual al final le costó, en este caso, 3 puntos que ahora mismo, como decíamos, le dejan en una situación tal vez un poco ya más precaria en lo que respecta a tal vez no el desarrollo de la temporada. Obviamente son cinco jornadas, son 50 enfrentamientos, pero tal vez más bajo la referencia de ser tu centenario con una gran idea de juego, pero que no está funcionando al haber traído a grandes jugadores, pero que, aunque son bastante talentosos, no llegan a respaldar todo este margen de fichajes que tal vez necesitaba este Celta de Vigo para poder conseguir esta idea de juego de la mano de su entrenador, Rafa Benítez. Dejan bastante que desear y bastante dudas de que el equipo tal vez pueda soportar otra derrota, y que esperemos que no suceda un pronto despido. Por ahora podríamos quedarnos con el beneficio de contar con grandes actuaciones de uno de sus grandes referentes, como lo es Iago Aspas, pero que esperemos que a través asimismo de jugadores como estos el equipo pueda llegar a obtener mayor dinamismo en las características que puede llegar a proponer no solo desde el banquillo su entrenador, sino también que estas características propositivas de desarrollo de juego puedan dar lo mejor para sus jugadores, obviamente al ser los más relevantes, ya que son los que obviamente enfrentan cada uno de los partidos del Celta en el campo. Por ello que ahora pasaríamos a los eventos destacados de la jornada. Obviamente trataremos de hablar un poco más de ciertos enfrentamientos, por ejemplo, tal vez antes de pasar en este caso, los eventos más destacados, podríamos realizar un pequeño espacio para hablar de una de las grandes incorporaciones para uno de los equipos de esta liga, como lo es el Getafe, en este caso hablando de Mason Greenwood, que normalmente vamos a pasar un pequeño momento al tablero, ya que hace un poco de tiempo que no analizamos esa pequeña característica, en la que trataremos de proponer un poco cómo este Getafe puede llegar a ser un poco más resolutivo en las acciones de juego a través de un jugador con amplia
podríamos llamarlo, a amplias aptitudes en lo que respecta a su comportamiento en el campo, hablando específicamente de este rol bastante característico en el Manchester United, por ejemplo, en su anterior equipo, recordando que el jugador ahora mismo está bajo cesión. Puede encontrarse en este caso en su nuevo equipo Getafe con una característica bastante beneficiosa para el equipo, como lo es contar un jugador con una continua, al ser una continua referencia, no solo como una figura en la finalización del campo, sino a través de la apertura de ciertas zonas que anteriormente en las últimas jornadas le habían costado un poco más a este Getafe. Con ello tratamos de analizar que muchas veces, en este caso pasaremos ahora a la cámara principal, aunque las acciones de juego de Getafe son bastante determinadas por el desarrollo de su juego, un poco más, podríamos llamarlo, específico a generar un fútbol un poco más directo, en el que los centros y las acciones de juego aéreo son bastante beneficiosas para el equipo. Es por ello que continuamente se buscan estas acciones, pero que muchas veces son reguladas por cierta zona del campo, en este caso la banda izquierda. Ahora, al contar con un jugador con Mason Greenwood, que normalmente, como decíamos, puede llegar a ser una referencia ofensiva clara en favor de la finalización de juego para generar mayor cantidad de goles, este también cuenta con la característica de ser un gran jugador en el despliegue por las bandas, al tener grandes aptitudes de conducción de balón y también gran capacidad en el regate. Esto lo podríamos ver efectuado normalmente en las posiciones que podría llegar a efectuar en el campo, como esta pequeña posición. Antes de continuar de nuevo, generaré un pequeño espacio para disculparme por los garabatos. Además que no soy el mejor dibujante, pero espero que se pueda llegar a entender un poco más de lo que tratamos de hablar en este pequeño directo. Antes de continuar, voy a detenerme un momento para revisar que todo esté bien. Además de recordarles que si están interesados en todo lo que nos deja el fútbol internacional en sus diferentes competencias, no solo a nivel masculino, sino también a nivel femenino, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, además de que a través de plataformas como esta generamos continuamente pequeños espacios en los que buscamos analizar todo lo que nos deja este maravilloso deporte. Por ello que continuaríamos ahora hablando de lo que nos compete, en este caso la labor de Mason Greenwood en este Getafe, en el que, como decíamos anteriormente, puede llegar a ser bastante resolutivo para la finalización de juego, al contar con gran capacidad goleadora, pero que asimismo, como decíamos, muchas veces a este Getafe la zona de la banda derecha podría llegar a ser uno de los factores con menos capacidad de asociación de juego en bajo recorrido. Con ello tratamos de decir que muchas veces este Getafe de la mano de su entrenador normalmente no llega a zonas finales o cercanas a la conclusión de la banda, en este caso del arco rival, pero que asimismo ante jugadores como Mason Greenwood se pueden generar un mayor porcentaje de equilibrio en lo que respecta a las capacidades ofensivas del equipo, como decíamos, no solo a través de la finalización de juego, sino contar con otra pieza importante que pueda generar estas capacidades, estas características de juego bastante importantes para el Getafe, como lo son los pases o las acciones de juego aéreas que puedan generar una penalización. Algo que, como decíamos, no es ajeno al Getafe para el desarrollo de la consecución de goles. Es por ello que ahora pasaríamos a hablar, en este caso, de los eventos destacados de la jornada, comenzando a hablar, en este caso vamos a ver, comenzaríamos hablando entonces, para ello pasaremos de nuevo al aquí. Entonces, es con ello que comenzaríamos hablando en este caso de, como decíamos, unos enfrentamientos que anterior a su culminación, sería uno de los enfrentamientos más parejos, pero que lastimosamente para Atlético de Madrid las pequeñas acciones de desarrollo de juego bastante específicas en generar continuos contraataques que beneficiaron la velocidad
en el desarrollo de las decisiones en el campo. Le llevaron una mala pasada al contar con un gran jugador como rival, como lo es Hugo Duro, que no solo a través de esta característica de ser un gran referente con una gran capacidad de conducción de juego, no solo al ser un jugador joven, al poder, digamos, tener un gran margen físico en estas características de juego, bastante beneficiosas por su edad, hablando específicamente de poder correr un poco más que un delantero experimentado, lo que podríamos llegar a plantear como un jugador experimentado, obviamente siento también respetuosos, es que este jugador, como decíamos, con gran amplitudes físicas, no solo por su edad, sino por su gran desarrollo del juego, le benefician y le beneficiaron bastante, en este caso Valencia, en las acciones de juego, por ejemplo, a través de las definiciones que podríamos llegar a decir que solo un delantero con una amplia experiencia, que es lo que tratamos de exponer, podrían llegar a desarrollar como, como una de las acciones de gol que podríamos recordar de Hugo Duro, las cuales diríamos que solo grandes referentes podrían llegar a desarrollar, no solo en la primera consecución del gol, sino también en la segunda, que es estando desde el suelo, poder generar esta pequeña amplitud de en el último momento mover el balón con la idea de poder desorientar al portero, lo cual demuestra que es ahora mismo uno de los delanteros con mayor rendimiento en lo que respecta a la temporada. Y asimismo esperamos que por ahora pueda seguir creciendo un poco más en este Valencia y obviamente esperamos que pueda seguir en esta liga mucho más tiempo, ya que al ser un delantero tan joven y con grandes características de juego, no sería, digamos, poco plausible que lo puedan llegar a llamar en ciertas de las ligas más importantes de Europa. Esperemos que eso por ahora no pase, que siga desarrollando lo mejor de su juego y asimismo pueda ayudar a este Valencia a tener grandes enfrentamientos que le permitan victorias muy considerables como esta ante Atlético de Madrid, en la que, como decíamos anteriormente, por ejemplo, también destacando la labor de uno de los jugadores que también ayudaron a la amplitud del marcador, como Javier Guerra, el cual fue bastante beneficiado en el desarrollo del juego al poder ganar continuos duelos en el suelo, algo que ayudó mucho a que el equipo no solo pudiera tener esta amplitud de recuperar rápidamente el balón, sino que también estas acciones de juego le permitieran, en lo que habíamos planteado anteriormente, desarrollar rápidas conducciones en el campo o a través de la amplitud de sus jugadores, a través del desarrollo físico, en este caso a través de las rápidas, como decíamos, conducciones en el campo, beneficiarán la verticalidad de jugadores tan característicos como Hugo Bueno al poder retrasarse a ciertas zonas de las bandas con la idea de poder generar no solo dinamismo en el juego, sino la mayor llegada de jugadores, en este caso rivales, para poder generar una acción de gol. Diríamos que es bastante un poco plausible el entender ahora mismo este Atlético de Madrid por qué fase de juego está pasando, al contar no solo en su desgaste, ahora mismo podríamos plantearlo como un pequeño desgaste, al contar con un parón de selecciones, llegar con muchas referencias obviamente cansadas, al tener que no solo generar partidos para la representación de sus países, sino también llegar ahora mismo a defender en este caso su equipo, hablando específicamente de Atlético de Madrid, ya que obviamente no solo son horas de vuelo, sino también son desgastes y entrenamientos, los que por ejemplo son son mucho más largos en lo que respecta a la labor de horas de vuelo, por ejemplo de jugadores bastante característicos de Atlético de Madrid, de Sudamérica, al contar con grandes referentes, en este caso del continente suramericano, lo cual obviamente se notó bastante en la titularidad de muchos de sus jugadores y en el desgaste de muchos de estos, pero que aún así no efectúa que Valencia fue mejor en muchas fases de juego, pero que aún así el encuentro fue, aunque la paridad, aunque el marcador fuera un poco ajeno al margen de lo que respecta al marcador, perdón, aunque el marcador
pero aún es un poco ajeno en lo que respecta al desarrollo del juego. Cabe decir que ambas ideas de ambos entrenadores fueron bastante similares: el poder contraatacar y desgastar a al equipo rival a través de las grandes características de juego como la verticalidad o las amplias conducciones. Es que en este caso el equipo de Valencia tuvo la superioridad al generar rápidas y, como decíamos, dinámicas acciones beneficiosas para su delantero centro, y que asimismo este tuviera la oportunidad como un gran referente y uno de los grandes, como decíamos, uno de los grandes delanteros ahora mismo bajo su desarrollo anímico en sus actuaciones en las últimas jornadas, es que le permitieron una victoria bastante importante, pero como decíamos, en un enfrentamiento un poco más parejo de lo que llegaría a aparecer a través del marcador. Pasaríamos entonces a hablar del segundo enfrentamiento clave, en este caso en el que el Fútbol Club Barcelona tuvo la gran oportunidad de contar con dos de sus grandes estrellas para lo que respecta a esta temporada, como el que podríamos llegar a ver ahora mismo, Joao Félix, ante un Real Betis que ha contado con ciertos golpes, podemos decir golpes bastante importantes, como esta derrota y la anterior derrota ante Athletic Club, pero que asimismo han demostrado que el equipo funciona en ciertas características de juego, pero le falta un poco más al ser resolutivo en el área final, con la idea de poder generar mayores acciones de juego ante un Fútbol Club Barcelona que continuamente buscó tal vez no ser tan dominante en la asociación de juego, pero generar amplias conducciones de desarrollo a través de la verticalidad y el crecimiento ofensivo de jugadores tan dinámicos y tan rápidos como Joao Félix o Alejandro Balde, los cuales beneficiaron mucho las características de juego de este Fútbol Club Barcelona, las cuales trataremos de explicar un poco a través del pequeño diagrama en el tablero, que trataremos de analizar un poco esta margen de roles, lo que podríamos llamar este Fútbol Club Barcelona de la mano de Joao Félix y Joao Cancelo, en el que, por ejemplo, ha sido bastante interesante el poder ver como jugador con las características de, no solo es, como decíamos, de verticalidad y de amplias conducciones de juego como Joao Félix, pueden llegar a ser beneficiosas para la finalización del juego y generar grandes, en este caso, oportunidades de apertura del marcador, sino también cómo puede complementarse con sus compañeros para desarrollar una de las grandes ideas que respecta al Fútbol Club Barcelona, como lo es la superioridad a través del posicionamiento en el campo, y que a través de este posicionamiento en el campo se puedan generar rápidas rápidos dominios en no solo la posesión del balón, sino en zonas que permitan el dinamismo del mismo recorrido del balón, lo cual trataremos de ampliar y de explicar un poco más en la tablero, con la idea de ser un poco más específicos. En este caso, estos pequeños 3 puntos rojos que podríamos llegar a plantear, diríamos que son las 3 referencias retrasadas de la referencia central, en este caso el delantero centro, que llegaría a ser Robert Lewandowski, y en este caso hablaremos de Joao Félix específicamente, y como normalmente en ese caso específico en su enfrentamiento al Real Betis tuvo esta característica de no ser tan vertical o llegar hasta la zona final del campo por la banda izquierda, sino que muchas veces a través del acompañamiento de jugadores como Frenkie de Jong, normalmente ofensivamente posicionado en esta zona del campo, aquí, este tenía la oportunidad de acercarse un poco más, estar un poco más inclinado a la zona del arco, en este caso del arco izquierdo, hablando de la portería, que asimismo permitía que un carril estuviera continuamente vacío, lo cual beneficiaba mucho a Alejandro Balde para que llegara hasta la zona final del juego y a través de esta superioridad numérica permitiera generar una rápida asociación del juego en la zona final del arco rival.
algo que benefició mucho, como decíamos, a jugadores como Joao Félix y Robert Lewandowski, que cuentan con esta gran característica de ser de poder ser bastante asociativos en momentos y en zonas en los que tu rival te tiene bastante presionado o cuentas con mucha cantidad de rivales presionándote en una zona tan pequeña como lo es el área final rival, y que asimismo a través de estas características de juego, como decíamos, empleadas durante el desarrollo de su carrera obviamente por Robert Lewandowski y ahora mismo por Joao Félix, les han beneficiado que continuamente a través de estos pequeños regates y estos cortos movimientos dinámicos puedan no solo desequilibrar a tu rival, sino generar este pequeño espacio con la idea de a través de él poder generar una finalización, algo que muchas veces tuvimos la oportunidad de ver en este enfrentamiento específico, por ejemplo en las dos acciones de gol de Robert Lewandowski, o a través de la llegada de muchas veces a través de la continuidad de Joao Félix. Fue una idea bastante similar, podríamos llegar a decir, la apertura del marcador para Joao Félix, en el momento en que tuvo la oportunidad de marcar su primer gol para el Fútbol Club Barcelona, tal vez un poco más inclinado a la otra banda, y que asimismo esta inclinación permitió la llegada de un jugador como Oriol Romeu para que luego se centralizara un poco más y generara un centro que dio en este caso la acción de gol para Joao Félix, y que asimismo no solo a través de este talento, en este caso de esta nueva incorporación, el Fútbol Club Barcelona de la mano de, por ejemplo, jugadores como Joao Cancelo pueden generar este equilibrio un poco más en las acciones ofensivas de las que habíamos hablado en directos anteriores, en el que, como decíamos, muchas veces el Fútbol Club Barcelona se siente bastante cómodo en generar acciones por la banda izquierda a través de la llegada en cierta zona del campo de jugadores como Alejandro Valde o uno de sus extremos, podríamos decir ahora Joao Félix, pero que por la otra zona, en este caso por la otra banda del campo, muchas veces no llegaban hasta esta amplitud de juego. Ahora mismo con un jugador como Joao Cancelo, que no solo es ajeno a generar estas características de juego, de llegar a través de la superioridad, que normalmente ha desenvuelto en la otra banda Alejandro Valde, como decíamos, cuenta con esta característica de ser un poco más similar a Joao Félix en, en su crecimiento o en su inclinación en el campo, en el que muchas veces no llega al área final, digamos de la banda o del tiro de esquina, sino que muchas veces busca posicionarse un poco más lejano del arco rival, pero que esto le genera la oportunidad de generar una asistencia, o muchas veces un centro o un tiro final, que asimismo le permita una acción de gol bastante definitoria al Fútbol Club Barcelona, como pudimos ver en este enfrentamiento. La verdad es que son dos incorporaciones y prometían ser bastante interesantes y bastante propositivas el crecimiento del juego del Fútbol Club Barcelona, como decíamos, al poder generar un poco más de equilibrio en ciertas zonas del campo para que el equipo fuera un poco más dinámico en lo que respecta a sus características individuales y cómo estas pueden llegar a ser beneficiosas para el desarrollo del juego más propositivo de Xavi Hernández, pero que ahora solo nos quedaría esperar a ver cómo este crecimiento del Fútbol Club Barcelona de la mano de estos dos nuevos jugadores puede llegar a dar muchos más réditos de los que obviamente esperamos que suceda. Pasaríamos a hablar entonces del enfrentamiento entre Real Madrid y Real Sociedad, también uno de los enfrentamientos clave en lo que respecta a la jornada, contar con dos equipos que continuamente están posicionados en la zona alta de la tabla, pero que llegaban con ciertas características diferenciales, por ejemplo, contando con un Real Madrid que ya nos tiene acostumbrados a que muchos momentos de las fases de juego se le atragantan un poco, pero que asimismo al contar con grandes estrellas como Jude Bellingham, Fede Valverde o una gran actuación no solo en la capitanía sino en el crecimiento individual, como lo pudo ser el desarrollo del juego de Carvajal, es que Real Madrid tuvo la oportunidad de no solo remontar el marcador, sino de sentirse un poco más eh, eh, podemos decirlo, beneficiado ahora mismo a través de su desarrollo anímico,
en una semana tan importante como desde el arranque de la UEFA Champions League, enfrentando a un rival tan importante como la Real Sociedad, obviamente, que también tendrá la oportunidad de competir en este caso en UEFA Champions League, lo cual será también bastante interesante de ver. Y como decíamos al principio del directo, esta Real Sociedad, de la mano de Take Kubo a través del primer tiempo, fue bastante dominante en las acciones de juego. La verdad es que el primer tiempo de Take Kubo fue eh, de los mejores hasta ahora para un extremo en lo que respecta a la temporada. No solo al ser este jugador que no teme ser protagonista o no teme que sus compañeros continuamente busquen descargar el balón sobre él, sino que al contrario, este se siente mucho más cómodo al tener este rol en el campo y poder encontrar a sus compañeros para generar rápidas finalizaciones, lo cual, por ejemplo, permitió muchas veces que el equipo pudiera llegar a estas zonas finales del campo para un Real Madrid que, como decíamos al principio, le costó bastante poder arrancar de la mejor manera el enfrentamiento, pero que ante jugadores como eh, Carvajal continúan generando este continuidad de acompañamiento, muchas veces ejecutado a través de poder llegar hasta la zona final del arco rival. Es que el equipo poco a poco fue recordando lo mejor de sí en las fases de juego y que al final fueron bastante beneficiosas, por ejemplo, para jugadores como José Lu, que continuamente estuvieron en esta labor de acompañamiento de jugadores más retrasados en el campo, con la idea de generar rápidos pases y que asimismo esto definiera un poco más las acciones de juego de forma más equilibrada para este Real Madrid. Uno de los jugadores claves para estas características de juego que tratamos de disponer, en este caso del desarrollo del juego, fue Valverde, en el que muchas veces, aunque no se puede llegar a notar estos roles, o muchas veces no los podemos notar en cierta manera, ya que son un poco más alejados del desarrollo del balón, o se llegan a ejecutar en zonas un poco más alejados del balón. La verdad es que Fede Valverde cuenta con la característica de ser uno de los mediocampistas con mayor recorrido y con mayor capacidad de dinamismo en lo que respecta a las mejores ligas del continente. Es por ello que es y ha sido una de las grandes referencias en el Real Madrid, pero que ahora mismo en este específico encuentro fue continuamente una gran, podríamos decir, pieza de desarrollo y descarga del balón, y que esto benefició muchas veces al equipo contando con gran amplitud en el juego, ya que como decíamos, muchas veces ahora mismo este Real Madrid no cuenta con la mayor cantidad de finalización posible, no solo al contar con la lastimosa lesión de jugadores tan importantes como Vinicius Junior, sino que poco a poco a través de jugadores como José Luis y Rodrigo, que estos puedan sentirse un poco más acompañados desde atrás, jugadores como Jude Bellingham, eh, es bastante beneficioso para el desarrollo del juego del Real Madrid, y que esto se ha logrado, en este caso, en este específico, en este enfrentamiento entre Real Sociedad, con que el anteriormente mencionado Jude Bellingham pueda sentirse un poco más cómodo de poder renunciar a ciertas facetas de juego defensivas o de conducción de balón, en las cuales ha ejecutado y ejecutó normalmente Fede Valverde, lo cual, como decimos, ayudó mucho al beneficio del juego del Real Madrid. Pasaremos entonces a hablar de otro de los enfrentamientos claves de esta jornada, en este caso de un Athletic Club enfrentando a un Cádiz, que bastante similar al enfrentamiento ante el enfrentamiento entre, disculpen, se me está olvidando, no, la verdad es que me disculpo, no lo recuerdo bien. Como decíamos, en este caso es un enfrentamiento entre Athletic Club y Cádiz, en el que muchas veces me refería al caso del Rayo Vallecano ante Alavés, en el que la similitud de ambos encuentros se podría llegar a definir en que, por ejemplo, Rayo Vallecano también tuvo esta disposición en el campo de ser continuamente dominante en el desarrollo del juego, pero que le costó bastante al final poder llegar a la apertura del marcador, pero que poco a poco se llegó a evidenciar que era más que tarde que temprano, que
el equipo se iba a llevar una victoria tan importante, no solo al estar en su casa hablando de Athletic Club, sino que a través de un jugador clave como lo es Iñaki Williams, el equipo continuamente buscó esta faceta de ser no solo dominante a través de la asociación de juegos, sino generar rápidas conducciones y que estas conducciones normalmente comandadas por este gran jugador permitieran rápidas finalizaciones. Vamos a recordar que solo el primer tiempo contó con dos tiros directos que pegaron en la portería rival, en este caso en el palo, no solo en este caso en la portería del Cádiz, sino que también, aunque solo fueron dos acciones de palo directo que pegaron en el palo, perdón, que pegaron en el larguero, diríamos mejor. Estas también dieron cierto rédito a que, como decíamos, el equipo tarde que temprano podría llegar a una apertura del marcador y asimismo se fue ejecutando poco a poco en lo que respectivamente finalizó con un 3-0 para un Cádiz que también cabe destacar la gran labor que desarrollaron, por ejemplo, uno de sus centrales, como lo es Fali, perdón, que continuamente generó este pequeño rol en el que continuamente buscaba estar posicionado en la mejor manera posible para un central. El posicionamiento, personalmente creo que el posicionamiento es algo que muchas veces se puede llegar a entrenar, pero que en el momento del desarrollo de un encuentro es bastante difícil que pueda llegar a ser proporcional y continuo, lo cual da muchos méritos personalmente, hablando de la gran labor que ejecutó el central del Cádiz para que el equipo, en este caso las referencias centrales de Athletic Club, continuamente no tuvieran esta oportunidad de al menos tocar el balón, como decíamos, a través de un gran posicionamiento defensivo por parte del central del respectivo Cádiz. Es por ello que hablaremos en este caso del once inicial de la jornada, ya realizando tal vez una pequeña apertura de ciertos jugadores que aparecen ahora mismo y que tuvieron no solo un gran desarrollo colectivo que beneficiaron mucho a sus rivales, ¿no? a su equipo, también fue bastante importante que muchos de estos tuvieron la oportunidad de generar aperturas en el marcador o ciertas asistencias o ciertas acciones que fueron definitorias para que muchos de sus equipos pudieran tal vez no llevarse una victoria, sino tal vez muchas veces ser el comandante para que el equipo pudiera al menos buscar hasta el último minuto un empate o una victoria. Es por ello que comenzaríamos hablando de Philip Jorgensen. La verdad es que fue una jornada cargada de muchas actuaciones muy interesantes en lo que respecta a la portería, contando con, como decimos, con grandes porteros, pero que al final de cuentas creo que lo que respecta a una victoria no solo anímica, sino potencial de lo que puede llegar a ser este Villarreal esta temporada, es que a través de la gran labor que ejecutó Philip Jorgensen durante su enfrentamiento ante Almería, en el que el equipo continuamente generó estos pequeños disparos normalmente caracterizados por estar un poco más inclinados hacia las bandas, es que el arquero en este caso defendiendo la portería del Villarreal no dudó y fue bastante eficaz en lo que respecta a sus labores ofensivas y defensivas. Como ofensivas tratamos de disponer sus acciones de juego en la conducción de pases y bolas directas y que también son bastante importantes para este Villarreal, eh, beneficiándose de las rápidas conducciones y que asimismo, como decíamos, fue con continuo soporte para que el equipo pudiera llegar a obtener 3 puntos bastante importantes en la clasificación. Como compañeros en este bloque defensivo comenzaríamos hablando de los laterales. En este caso comenzaríamos hablando de una de las grandes revelaciones en lo que respecta a la jornada, como lo es Sergi Cardona, jugador con ya amplia experiencia en lo que respecta a la titularidad en Las Palmas, y que poco a poco a través de esta consecución
ganarse esta pequeña titularidad de un equipo tan importante y con una idea de juego tan interesantes como lo es La Palma. Ha generado ha generado muy buenas actuaciones y que asimismo le dan el rédito de estar ahora mismo en este 11 inicial de la temporada, de la jornada, perdón. Eh, Como decíamos, no solo por ser un jugador muy caracterizado por ser bastante ofensivo, una faceta que se le es un poco más beneficiosa, tal vez, sin obviamente desmeritar sus acciones defensivas, las cuales son bastante importantes bajo estas grandes características físicas que tiene, de poder eh, no solo ser un soporte en el desarrollo del juego de manera ofensiva, sino también de manera defensiva, lo cual ha ayudado muchas veces a que estas palmas puedan generar esta continua idea de desarrollo del juego. Como compañero encontraríamos en este caso a Ignacy Miquel, perdón, eh, que bastante similar a lo que podríamos llegar a decir el beneficio de no solo ser un jugador con ciertas facetas de juego muy importantes en labores ofensivas, sino también defensivas, es que encontramos con un jugador con amplia experiencia en lo que respecta al desarrollo de su carrera y su edad, como lo es el anteriormente mencionado Ignacy Miquel, que fue bastante importante en el que el equipo, en este caso Granada, tuviera la mayor cantidad de oportunidades de evitar que el arco para, en este caso, beneficio de Girona pudiera ampliarse un poco más. La verdad es que lastimosamente, aunque fue una derrota, las labores defensivas fueron continuas y beneficiaron mucho a que jugadores como estos puedan tener un poco más de foco, ya que, como decíamos en este caso específico en el enfrentamiento entre Athletic Club y Cádiz, muchas veces las labores que tiende a llegar a ejecutar un defensa o un zaguero central son bastante importantes y no pueden llegar a disponerse la mayor cantidad de minutos posibles. Es por eso que grandes actuaciones defensivas deberían ser un poco más, mm, eh, podríamos decir, destacadas o distinguidas en lo que respecta a una liga tan importante como es la liga. Como compañera en este caso de mencionado anteriormente Ignacy Miguel, encontraremos a Jules Koundé. La verdad es que la defensa en este caso del Fútbol Club Barcelona se ejecutó de la mejor manera posible, no solo en este rol bastante común ya en las últimas temporadas de ser un bloque más de tres centrales o de dos centrales, pero con un, con un bloque defensivo normalmente posicionado de tres figuras, en el que muchas veces uno de sus laterales tiende a ser un poco más un carrilero. Es que bajo el desarrollo del juego de Jules Koundé y también el que cabe mencionar continuamente Andreas Christensen, es que el equipo ha sido un soporte, ha contado con un soporte defensivo bastante importante e interesante, no solo por ejemplo a través de esta goleada que lastimosamente recibió el Real Betis, sino, disculpen, con contar con un equipo que poco a poco llega a contar con estas no solo goleadas, sino también estas pequeñas y muy cortas finalizaciones por parte del equipo rival, los cuales muchas veces ayudan a que a través del campo muchas veces los equipos se encuentran mejor solidificados en los bloques defensivos. Perdón, voy a tratar de explicarlo de nuevo. Eh, Muchas veces, para el beneficio y el desarrollo del juego, eh, la mayoría que puede llegar a acentuar el desarrollo del mismo es tener un bloque defensivo el cual permita pocas acciones de gol. Esto puede ayudar no solo, como decíamos, a evitar obviamente que haya mayor finalización de juego, que evita y beneficie la ayuda del portero, sino que también puedan crecer a través del desarrollo ofensivo. En este caso, como decíamos, bastante beneficioso para jugadores como Alejandro Valde, que tienen esta disposición en el campo a poder adelantarse un poco más y ser bastante cruciales en zonas, digamos, los más propositivas al desarrollo del juego y no a la resolución del mismo a través de jugadas defensivas, los cuales
específicamente a través de esta nominación de Jules Koundé en este 11 inicial. Tratamos de decir que es un puesto más, digámoslo, nominal en lo que respecta a la defensa del Fútbol Club Barcelona, en el que también cabe destacar, como decíamos anteriormente, Andreas Christensen. Más adelante encontraríamos en este caso a Fede Valverde, como decíamos, un jugador bastante importante en el desarrollo del juego ante la Real Sociedad, al ser este continuo soporte para jugadores como Jude Bellingham y en zonas más adelantadas como para José Lu y Rodrigo, al poder contar con estas grandes características físicas y poder desarrollar amplias conducciones, es que el jugador fue un soporte bastante vital en lo que respecta al desarrollo del juego por parte del equipo de Carlo Ancelotti, y que asimismo, como decíamos, ayudaron bastante a que jugadores, por ejemplo, como Carvajal, pudieran adelantarse un poco más en el campo. Como compañero encontraremos a Javier Guerra, no solo por ser uno de los jugadores clave al poder marcar un volante Atlético Madrid, sino también en esta continua característica de ser un jugador que ayudó y benefició mucho a su equipo al generar amplias presiones y muchas recuperaciones que beneficiaron no solo el poder recuperar el balón y salir de forma dinámica del mismo, sino tener continuamente este pequeño soporte que ayudará bastante a la disposición del juego del Valencia, ya que como decíamos fue un encuentro un poco más parejo en las zonas del campo, y un jugador como este que continuamente buscó a replegarse y apoyar a su equipo fueron bastante cruciales para la victoria del Valencia ante Atlético de Madrid. Más adelante encontraríamos en este caso como mediocampista central un poco más adelantado por las zonas del mediocampo a Diego Aspas. La verdad es que tuvo una actuación, podemos decirlo, del mejor o el más joven Diego Aspas, continuamente ejemplificado por este margen de amplia experiencia en el desarrollo de su enfrentamiento ante Mallorca, lo cual ayudó mucho a que el Celta tuviera al menos hasta el minuto 80 esta idea de poder buscar al menos un empate, lo cual lastimosamente no se dio, pero que dio al menos esta idea o esta resolución de que el equipo cuenta con grandes figuras y que tal vez poco a poco podrán desempeñarse un poco mejor en la finalización, con la idea de beneficiar un poco más el desarrollo y crecimiento de la tabla. Más adelante, ya como las figuras, en este caso bajo las labores un poco más ofensivas, encontraríamos comenzando hablando de Hugo Duro, un poco más reconvertido a través del beneficio de su edad. Podríamos llegar a decir que es el principal justificante de que sea extremo derecho en este caso, disculpen, extremo izquierda en este caso, en el que, como decíamos, tuvo esta gran característica de ser este jugador, no solo a través de ser un bastante joven, en lo que respecta a ciertos factores que podamos ver en diferentes jugadores bajo esta misma posición en los diferentes equipos como Fútbol Club Barcelona, como Robert Lewandowski, al contar con 34 años y aún está bastante vigente en sus ideas de el desarrollo de su juego, bastante beneficiosos. Por ello es que está en este 11 inicial también, pero que cuenta con esta pequeña distinción de, por ejemplo, bastante similar a Robert Lewandowski, contar con esta gran herramienta de ser bastante resolutivo y contar con este gran desarrollo de jugadas individuales que le permiten encontrar goles en donde muchos delanteros no podrían ejecutar esta misma acción de esta manera. Es por ello que tratamos de destacar un poco el gran desempeño que llevó a desarrollar en todo este enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, un jugador que, como decíamos, esperemos que se quede bastante tiempo en Valencia. Por la otra banda hablaríamos también de un jugador bastante resolutivo y principalmente un estandarte en lo que respecta a su institución o la institución que defiende, como lo es Iñaki Williams. Un Iñaki Williams que, como decíamos, continuamente bajo la idea de la proposición del juego de Athletic Club, fue continuamente buscado para la resolución de la misma idea de juego, muchas veces a través de estas conducciones
o estas continuas aperturas del dominio por las bandas que permitieron no solo que sus compañeros llegaran a zonas finales de la misma, sino generar rápidas acciones de finalización de juego, las cuales, como decíamos, por ejemplo, al principio del primer tiempo, permitieron generar dos disparos que fueron que lastimosamente chocaron con el larguero, pero que, como decíamos, esperamos que en este Athletic Club pueda desempeñar estas pequeñas triunfos, estas pequeñas campañas tan importantes como lo es ganar por goleada. Personalmente creo que un 3-0 es goleada, pues ya es opinión o margen de cualquiera, de cualquiera, de percepción o opinión de cada uno, en lo cual es continuamente respetable, obviamente, y que, como decíamos, esperamos que puedan desempeñar continuamente partidos como estos en lo que respecta a toda esta temporada. Más adelante, como figura y referencia central, encontraríamos a Robert Lewandowski. También, lastimosamente para el jugador, en las últimas fases de juego se había visto un poco mermado en las acciones de juego, tal vez no encontrando lo mejor de sí, pero que ahora mismo en un enfrentamiento ante un rival tan importante como lo era Real Betis, dio lo mejor de sí, contando con esta gran característica de poder definir en ciertas zonas del campo en la que, como decíamos en el análisis del encuentro, es bastante resolutivo, como es tener la mayor cantidad de jugadores en presión, pero aún así encontrar estos pequeños espacios para poder generar un disparo o una finalización, los cuales benefician y esperemos que continúen beneficiando al Fútbol Club Barcelona. Como entrenador, en este caso encontraríamos a Miguel Ángel Sánchez, un poco más bajo la representación de la gran temporada que está llevando a cabo hasta ahora y la gran consecución en este caso de enfrentamiento que culminó en un 4-2 para beneficio de Girona, uno de los equipos hasta ahora más interesantes de ver en lo que respecta a la liga, no solo en el margen de sus jugadores, sino también el desarrollo técnico. Por ello que en este caso específico gustamos destacar la gran labor que ha ejecutado Miguel Ángel Sánchez y que esperamos que continúe a desarrollar durante el desarrollo de esta temporada. Para el momento, la foto destacada de la semana y específicamente de la jornada, hablaríamos de la gran victoria, en este caso de Valencia ante Atlético de Madrid, que esperemos que pueda significar anímicamente que el equipo pueda afrontar el desarrollo de momentos tan, podríamos decir, un poco deficientes en lo que respecta a su margen institucional, pero que a través de sus jugadores puede brindarle la oportunidad a sus aficionados de sentirse mayormente acompañados, de que el equipo jamás se rendirá en la búsqueda de continuos triunfos y estar en lo más alto de la tabla. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy. La verdad es que esta jornada contó con grandes características de juego, también con grandes goleadas, y que asimismo nos permitieron ver que los parones de selecciones o bajo la representación de las selecciones nacionales le cuesta tal vez un poco más a algunos equipos, y que muchas veces permiten estos pequeños espacios generar estos pequeños, podemos llamarlo borrones y cuentas nuevas, que permiten tal vez afrontar lo mejor de sí para nuevos entrenadores, con la idea de poder llegar a disponer de lo mejor de sus herramientas para poder llegar a ser un poco más resolutivos de lo anteriormente mostrado. Es con ello que entonces culminaríamos el directo de hoy. Antes de despedirme, agradeciéndoles por estar aquí y ver este directo, además de continuamente invitarlos a que, si están interesados en todo lo que respecta a las grandes ligas a nivel de europeo e internacional, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, las plataformas en las que continuamente buscamos hacer directos y también contenido relacionado a lo mejor del fútbol internacional y sus protagonistas. Es con ello que entonces me despediría en el día de hoy, de nuevo agradeciéndoles por estar aquí y esperando volvernos a ver muy pronto. En este caso específico, esperamos volvernos a ver muy pronto para el análisis de la previa y de cada uno de los enfrentamientos que nos dejó la primera fecha de la UEFA Champions League.
Hasta luego.